El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a tomar un texto que se encuentra en Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós, capítulo 3, versículo 7. Y es un texto interesante porque es el texto que hemos elegido como texto guía para este año, ¿sí? Lo tenemos allí en un cartel en la plataforma, ¿sí? Que lo hacemos a través del proyector. Y es un texto que, bueno, por ahí algunos se preguntará por qué elegimos este texto. Bueno, el Señor lo puso en nuestro corazón, pero quizás merece una explicación, ¿sí? El versículo es muy sencillo, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Pero sobre todo el versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a los siervos, los profetas. Vemos aquí el obrar del Señor con un ministerio en particular, ¿sí? El ministerio profético. El profeta en el Antiguo Testamento era alguien que tenía una revelación completa casi de todas las cosas, era alguien que veía todo, ¿no? Que sabía todo, conocía el corazón de la gente, conocía el pensamiento de las personas, qué le pasaba a la gente, ¿sí? Y claro, esto era algo que impactaba, ¿no? Pues porque de repente se encontraban con el profeta y el profeta podía saber absolutamente todo lo que le pasaba por dentro de esa persona y tener una palabra de parte del Señor para poder darle una dirección a esa vida, a esa persona. Recuerdo en este momento la mujer samaritana allí en el capítulo 4 de Juan, cuando le dice a la gente del pueblo, me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no? ¿No será este el profeta? ¿No? Que como que el profeta sabía absolutamente todo. Y esto es porque el Señor se lo pone. El Señor revela a los hombres con un ministerio profético a entender y a comprender. Y esto es algo que cuando el Señor lo hace extensivo a una iglesia, es algo maravilloso, algo lindo. Dios de alguna manera nos muestra las cosas que están sucediendo, aquellas que no se ven, que están escondidas, que nosotros vemos una cosa o nos muestran una cosa, pero por detrás de eso está sucediendo otra, y es allí donde el Señor nos enseña, nos muestra, para que nosotros en principio podamos orar. Lo primero que el profeta tiene que hacer es orar, porque el Señor le muestra lo que está pasando, ¿sí? Lo que está sucediendo. Por ejemplo, lo que el Señor me mostró a mí era que había un movimiento espiritual negativo muy fuerte cuando llegó la selección argentina acá a la República, a nuestro país, y toda la gente, casi 5 millones de personas, los recibió, y todo eso que parecía tan alegre, tan festivo por el hecho de haber salido campeón del mundo, había un trasfondo espiritual negativo, había cosas que realmente no se veían con los ojos, y el Señor me ponía en mi corazón que en ese momento estaban sucediendo cosas que iban a traer consecuencias al país. ¿Para qué? Para orar, para estar orando, para estar clamando. Lo primero que tenemos que entender que cuando el Señor nos muestra algo es para orar, es para que realmente nosotros oremos y tratemos de modificar, porque toda oración puede cancelar o modificar situaciones. Entonces, por allí el enemigo está detrás del accionar o detrás de decisiones que toman los hombres, obrando y actuando, ¿sí? Justamente para que
poder y tener influencia sobre la nación, en este caso, o sobre las personas, y la oración nuestra detiene el obrar del enemigo, cancela aquello que el enemigo está haciendo. Y es por eso que el Señor nos muestra, ¿sí? Es por eso que el Señor nos revela el secreto de lo que está pasando. El Señor nos está mostrando para que nosotros actuemos. Y en segundo lugar, el profeta tiene la particularidad de poder soltar la palabra del Señor. En el libro de Génesis, al comienzo, dice que el Señor creó todas las cosas a través de la palabra. Y como no había un profeta para ser usado, él habló la palabra y las cosas se crearon. Dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, hágase la inmensidad del mar y se hizo el mar, hágase al hombre y el hombre se hizo. Bueno, ese tipo de cosas las hacía el Señor porque no había un profeta. Luego, cuando el Señor ya pobló la tierra y levantó profetas, el Señor obra a través de la boca de ellos, a través de la boca de aquellos que Él levantó. El Señor le dio esa capacidad. Por esa razón, Isaías, que tenía la boca sucia por su propio pecado, fue limpiada su boca, ¿no? Allí en el capítulo 6 del libro de Isaías, cuando un ángel toma el carbón encendido del altar y limpia su boca, limpia sus labios de la inmundicia que tenía, porque él tenía que hablar la palabra del Señor. Una cosa es recibir la información y orar, y otra cosa es recibir la palabra y declararla. El Señor nos va a dar la posibilidad de declarar la palabra, de soltar la palabra, de hablar aquello que el Señor tiene preparado para activarlo, ¿no? Porque la palabra de Dios activa los milagros del Señor. La palabra de Dios es la que los produce. Y el Señor obra a través de las personas. Las personas que son usadas por el Señor tienen que tener una santidad extrema, tienen que tener una vida que agrade al Señor y una boca que realmente sea limpia a los ojos del Señor para poder tener la posibilidad de hablar la palabra que sea transformadora, que sea de cambio, una palabra que confronte, que enfrente toda la batalla que el enemigo presenta. El enemigo está trabajando incansablemente, tiene a todo su ejército moviéndose de un lado al otro. ¿Y cómo Dios enfrenta todo ese obrar del enemigo? A través de la oración de la iglesia y a través de la boca de aquellos que son profetas, que el Señor le da esa palabra. Bueno, hay mucha gente en las redes sociales menoscabando el ministerio profético, ¿sí? No, que la profecía, esto no, que decir aquello, no, que esto no está, que no es bíblico, ¿no? Y la realidad es que esta gente no conoce el obrar de los dones. Cada don tiene una particularidad y el don profético tiene esta particularidad. Yo recuerdo haber leído un libro de un profeta, ¿no? Un hombre muy reconocido, muy valorado, que ya está con el Señor, que él hablaba justamente del valor del profeta, ¿no? Él era pastor y profeta, había levantado un montón de iglesias, su iglesia era una iglesia hermosa, y además tenía la particularidad de poder hablar la palabra, ¿no? De soltar la palabra. Y él hacía hincapié en esto, en el hecho de que el profeta es usado por el Señor para soltar palabra. Y esa palabra es una palabra creativa, es una palabra que forma, es una palabra que hace milagros y es una palabra que confronta a las personas en su pecado y que confronta a Satanás en su accionar, en todo aquello que Satanás está haciendo allí en la oscuridad. El Señor lo conoce y entonces le da palabra a sus siervos los profetas para que esa palabra lo confronte, el obrar del enemigo traiga luz y en ese caso traiga la victoria para el reino del Señor. Por eso cuando el profeta Amós decía esto, ¿no? Estaba hablando de aquello que el Señor estaba haciendo a través de aquello que el Señor mismo había levantado como profeta.
Nosotros en nuestra iglesia hemos declarado que este año iba a ser un año profético, un año donde el Señor iba a traer a toda la iglesia esta particularidad, la bendición de soltar la palabra y que esa palabra se active y que esa palabra crea y forme lo que el Señor quiera. Pero para eso tenemos que tener una vida acorde a la palabra del Señor. Tenemos que santificarnos, tenemos que caminar en rectitud, porque justamente es Dios el que nos está usando y nos está dando una palabra poderosa para activarla y para confrontar y para corregir y para enderezar y para consolar y para fortalecer, porque la palabra profética tiene esa particularidad, tiene esa autoridad, la de hacer todas estas cosas, ¿sí? Pero nuestra vida tiene que estar alineada con la presencia del Señor, con la relación con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien va a hablar a través de nosotros, es el Espíritu Santo quien va a manifestarse y va a hacer cosas tremendas, ¿sí? Así en nuestra vida, en nuestra familia y en la iglesia. Así que mi hermano, mi hermana que estás viendo este video, deja que el Señor se manifieste en tu vida, santificate. Bueno, ¿por qué me tengo que santificar? Para que seas una boca, para que el Señor declare palabra y esa palabra se active y produzca milagros para la gloria del Señor. Así que alineate con el Señor, deja que el Espíritu Santo obre en tu vida. Y el Señor te va a usar tremendamente. Te vas a sorprender en las cosas que el Señor te lleve a hacer. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en este día, Señor, que se active el ministerio profético, Dios mío, que cada persona, Señor, se santifique y busque tu rostro, Dios mío, para ser un instrumento en tus manos, Señor, para ser alguien que pueda ser llevado, Señor, a donde tú quieras, Señor, para hacer lo que tú tienes en tu corazón, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor le bendiga.